Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Esto es ELIM, Escuela de Liderazgo Ministerial. Y soy el pastor y fundador de la escuela, Nicolás Velasco. Me da mucho gusto verte en esta hora. Y bueno, quiero decirles que estoy muy contento por la clase del día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en consejería en caso de crisis y duelos. ¿Qué tal si me ayudan a orar? Adelante. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres y por las misericordias que son nuevas cada día sobre nosotros. Hoy pedimos tu gracia y tu favor para poder entender tu palabra y para poder hablar y oír de acuerdo a tu preciosa voluntad. Señor, te doy gracias por cada uno de los estudiantes, por todo lo que tú estás haciendo en ellos y a través de ellos. Señor, a ti sea la gloria y la honra, y ponemos esto en tus manos, amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a todos ustedes. Estamos muy contentos de ahora ya llevamos nuestra quinta clase y estamos muy contentos de todo lo que hemos visto juntos. Y la verdad es que este tema, esta clase de la consejería cristiana es hermosa. Esta materia de consejería cristiana es realmente una bendición para todos nosotros. Y bueno, ya hemos visto varias cosas a lo largo de esta materia y solamente quiero decirles que estoy muy orgulloso de todos ustedes. Lo han estado haciendo muy bien. Para este punto, usted ya está dando sus terapias, está dando ya su consejería a otros y está poniendo en práctica lo que ha aprendido. Estoy muy contento y yo sé que lo estás haciendo muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la consejería en casos de crisis y duelos. Estamos en la página 63 y vamos a iniciar hoy nuestra clase de nuestro libro, ¿verdad?, de consejería bíblica. Y bueno, quiero decirles que esta es una lección parte de la materia que estamos llevando, y el propósito es que tú puedas desarrollar procesos de cuidado y consejería pastoral adecuados con personas que están inmersas en situaciones de crisis y duelos. Y los resultados que esperamos ver en ti es que conozcas la conceptuación de la teoría de las crisis y los duelos, que tú aprendas las pautas generales para la atención de casos de crisis y duelos, y que puedas integrar pautas específicas para atender las situaciones de crisis y duelos, y que puedas tú integrar pautas específicas para atender las situaciones de crisis y duelos. Eso es lo que queremos ver en ti y en esta clase, es lo que queremos lograr. En su rol de líder cristiano o pastor, muchas situaciones llegarán a usted de manera repentina y no siempre tendrá el lujo de prepararse. Por eso es importante que nunca descuide su salud espiritual, emocional y física. De ese modo, cuando suceda una crisis, su espíritu estará preparado para sobrellevarla. Como siempre, Jesús es nuestro ejemplo. Las Escrituras nunca lo muestran a él apresurado, ni buscando su propia gloria, ni protegiendo su reputación. Siempre lleva las situaciones a la presencia de Dios, su Padre. Como sus seguidores, debemos llevar toda situación a la presencia de Cristo. Incluso y sobre todo en las situaciones de crisis, debemos comenzar cada oportunidad de consejería con una oración y concluirla de la misma forma. Usted sabe que el Señor está presente, pero la persona que busca consejo es tranquilizado al saber que Cristo está allí. Por eso es tan importante el tiempo de oración antes de iniciar cualquier tipo de consejería o cualquier terapia. La consejería en casos de crisis son etapas temporales de trastorno. Es un tiempo de desorganización, confusión, sufrimiento, tensión y desequilibrio emocional, en la cual el individuo pierde el control y es incapaz de enfrentar sus situaciones
particulares, haciendo uso de los recursos acostumbrados. De acuerdo al pensamiento griego, la palabra crisis significa el momento en el que términos médicos. De acuerdo al pensamiento griego, la palabra crisis significa el momento en el que, en términos médicos, una persona iniciaba a sanarse o a empeorarse. Esto significa que la crisis es el momento en que el individuo tiene la oportunidad de crecer o corre el riesgo de menguar y morir. Las crisis tienen dos direcciones, el riesgo y la oportunidad. Las personas en crisis eligen qué dirección tomar. Por ello, el valor y la importancia de la consejería en casos de crisis. En ellas, el consejero adopta una posición de guía para dirigir al aconsejado al mejor de los caminos. Las crisis desafían al ser humano a una diversidad de cambios estructurales, laborales, funcionales, emocionales, etc. A la toma de decisiones, a evaluar las habilidades y recursos que poseen, así como también estimulan el crecimiento y el cambio personal. Sí, las crisis, aunque sean difíciles y sea un golpe en un momento, nos dan la oportunidad de crecer. Son muchos los eventos generadores de las crisis humanas, por ejemplo, la hija que se entera que su madre tiene cáncer, las deudas, el divorcio, la separación, economía difícil, rebeldía en los hijos, entre muchas otras. Vamos a hablar acerca de los tipos de crisis. Las crisis imprevistas son situaciones difíciles que llegan sin avisar y que nadie espera que ocurran. Dentro de este grupo se pueden incluir como casos típicos la muerte de un ser querido, desastres naturales, abuso sexual, un hijo adolescente que embaraza a su novia, el anuncio de una enfermedad incurable, secuestros, el despojo de sus propiedades, etc. Hay crisis estructurales. Las crisis estructurales son aquellas que se repiten una y otra vez en la historia de la persona o de la familia. Los afectados con este tipo de crisis normalmente intentan solucionarlos de manera temporal, como poniendo pañitos de agua tibia. La mayor dificultad en este tipo de casos es hacer cambios radicales. Algunas muestras de esto son la violencia intrafamiliar, las infidelidades repetitivas, amenazas de suicidio, etc. Hablemos ahora de las crisis de desarrollo. Son aquellos que ocurren a lo largo de todo el ciclo de la vida de una persona o familia. Por ello son crisis normales de la vida que deben ser esperadas. Es algo que ocurre continuamente. Estas experiencias producen tensión y son ocasiones de crisis para un individuo, porque proponen conflictos cuyas capacidades de resolución son inadecuadas e insuficientes en la mayoría de las ocasiones. Algunos ejemplos de estas crisis de desarrollo son la etapa del noviazgo, uso de drogas y alcohol, dependencia de la familia de origen, presión para tener relaciones sexuales y demás. Estamos hablando ahora mismo de las crisis de desarrollo o continuas o que suceden continuamente. Etapa del matrimonio. Hay crisis también en la etapa del matrimonio y pueden ser crisis de desarrollo que ocurren continuamente. La separación de la familia de origen, establecer los límites en la pareja, el largo proceso de adaptación al nuevo hogar, la sexualidad, la comunicación, la adquisición de dinero y el manejo de la economía. También dentro de esta misma crisis de desarrollo, hablando de la familia, pudiera ser la familia con hijos pequeños, la inexperiencia en la crianza de los hijos, el manejo de las disciplinas y los límites y hábitos del sueño y alimentación y la adquisición de responsabilidades. La revelación bíblica evidencia que muchos de los personajes bíblicos también experimentaron crisis imprevistas, crisis de desarrollo y crisis estructurales, cada uno de ellos en épocas y circunstancias distintas. Enfrentó crisis como cualquier ser humano. Y ellos también fueron puestos a prueba, experimentaron angustias, tensión, temores, culpa, miedo a los cambios del futuro, al fracaso y a la muerte. En cada una de esas crisis Dios les pastoreó y los alentó por medio de sus promesas. En otras Dios intervino de manera milagrosa
Pero en la mayoría de los casos, tales crisis fueron un instrumento de Dios para llevarlos al crecimiento. Hagamos un recuento de algunos de estos personajes para que podamos entender más y podamos encontrar esperanza y fe en medio de la prueba. Moisés debió de enfrentar el desafío de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, enfrentando primero a Faraón y a sus ejércitos. También vemos a Josué por su parte, que debió llevar a Israel a la tierra prometida cuando su máximo líder, Moisés, ya había muerto e Israel estaba fuera de las comodidades que le ofrecía Egipto. También podemos recordar cómo Sara, Rebeca y Raquel, tres mujeres marcadas con la realidad y el horror de la esterilidad. Crisis. Estamos hablando de crisis. ¿Y cómo podemos alentarnos en la vida de los personajes bíblicos que también pasaron y vivieron crisis? Escucha, esa crisis que tú estás viviendo te dará la oportunidad de crecer y desarrollarte. Te dará la oportunidad de profundizar en ese amor y aceptación por otros, pero te dará la oportunidad de encontrarte con Dios. Esa crisis lo que viene a hacer es sacar lo mejor de ti. La crisis no es enviada o la crisis no es producida para destruirte, es para hacerte crecer y para hacer que tu fe aumente. Recordemos también a David. David vio morir al hijo que tuvo con Betsabé como consecuencia de su pecado. Sí, él también pasó una crisis. Habacuc y Judá debieron esperar la invasión de Babilonia, un evento que generó caos y crisis. ¿Qué tal de Esther y Mardoqueo? Tuvieron que enfrentar la amenaza de muerte de todos los judíos. Ruth tuvo que enfrentar la pérdida de su esposo, de sus hijos y el destierro de Jerusalén. Las crisis son parte de la vida humana. En cualquier época, cultura o generación, estas generan un alto nivel de tensión y desajuste en la vida de quienes las experimentan. Con el fin de medir 3 niveles de tensión, expertos han elaborado una escala de tensión de experiencias comunes de la vida que generan crisis en los individuos. En ella se asigna a la muerte del cónyuge un nivel de tensión de 100 puntos y luego se mide la tensión relativa en las vidas de las personas estudiadas. Vamos a ver un poquito de esta tabla, de este gráfico de escala evolutiva de reajuste social. ¿Listos? La muerte del cónyuge es el 100% de puntos o de una temporada de crisis en la vida de una persona. Es el punto más alto de una temporada de crisis. El divorcio, 73 puntos de este valor de escala de crisis. La separación marital, 65. Detención en prisión o otra institución, 63. Es un tiempo de mucha crisis. Muerte de un miembro cercano a la familia, 63 también. Enfermedad o herida personal de importancia, 53 en el valor de una escala de crisis. Contraer un matrimonio, el 50. Despido del trabajo, 47 en escala de crisis. Reconciliación marital, 45. Jubilación, 45. Ve, yo creí que tal vez la jubilación sería menos afectados por esta crisis o esta escala de crisis, y vemos que la jubilación realmente crea un problema, un reajuste en la vida, ¿verdad? Embarazo, 40%. Dificultades sexuales, 39%. Reajuste de la importancia en los negocios, 39%. Cambio de importancia en el estado financiero, 38%. ¿Por qué? Porque obviamente el dinero es muy apegado a nuestra esperanza y a nuestro futuro y a lo que podemos lograr. Y sin duda hay una crisis tremenda cuando hay reajustes o cambios financieros. Muerte de un amigo íntimo, 37 puntos dentro de la escala de crisis. Quiero nada más leerles algunas otras y recordarles esto. Cambio de escuela, 20%. 20% dentro de la escala de crisis. Así que nuestros hijos sin duda tienen bastante crisis cuando los cambiamos de escuela, de domicilio, o nosotros mismos cuando también cambiamos de domicilio. Otras menores pudieran ser
cambio de importancia en la actividad en la iglesia, o sea, cambio de rol dentro de la iglesia, o cambio de ministerio, o cambio de posición, o reajustes dentro de la iglesia, 19% dentro de esta escala de valores de crisis. Vamos a ver los efectos de la crisis en un individuo, los efectos en la crisis de un individuo que perdió a un familiar, que perdió el trabajo o que está pasando por una enfermedad. Vamos a ver los efectos de la crisis en una persona. Son múltiples las secuelas de una crisis y en cada individuo se manifiestan de manera diferentes, pero los efectos más comunes son desorientación emocional, miedo al futuro, impotencia para tomar el control de la situación y de su vida, apatía como mecanismo de evasión de la situación, ser apáticos, resentimiento con Dios y con algunos familiares y amigos. Eso es algo importante para ti, consejero, que vas a estar ayudando a alguna persona que está pasando en medio de un proceso de este tipo, que son muy difíciles. Tal vez la pérdida de algún cónyuge, la pérdida de un familiar, una enfermedad, como ya lo hemos dicho. Hay personas a veces que crean un resentimiento contra Dios en los primeros días del conocimiento de la enfermedad o de la situación. Debemos nosotros de ser muy empáticos y es parte de la habilidad que debe de tener el consejero. Ser empático, tener misericordia y poder abrazar y poder estar ahí para ayudar y alentar a las personas. Cuando las personas te demuestren su resentimiento contra Dios, tú no te debes de estar reacio o sentir afectado. Es un sentimiento que te está Él revelando y es importante poder darle gracias por ser honesto en cuanto a esta situación y este sentimiento que tiene. Tú lo ayudarás con las palabras y con el mensaje y con la Biblia, y al escucharlo y ayudarlo, tú lo ayudarás a encontrarse con Dios y a encontrarse con su fe nuevamente. Personas también, en cuanto a los efectos de las crisis, es la irritabilidad, el enojo y la culpa. También entran en mucha depresión y llanto por la situación que están viviendo. Otros efectos de la crisis, de cualquier tipo de crisis, puede ser cansancio permanente y afectaciones musculares, problemas en los músculos, tensión, estrés en su cuerpo. Recuerden que cuando una persona pasa algún suceso, esta situación emocional le afecta en todas las áreas de su vida. Por eso es importante poder trabajar en estas tres áreas, en el área física, en el área emocional y en el área espiritual. Somos consejeros que podemos ayudar integralmente a nuestros pacientes. Dolor de cabeza o dolores recurrentes, y esto no es más que otra cosa que este estrés, estos pensamientos recurrentes en cuanto al problema que les crean este tipo de dolor de cabeza o afectaciones. Puede ser también inclusive insomnio, ausencia de sueño, o hipersomnia, que sería también sueño excesivo. Insomnio, ausencia del sueño, o hipersomnia, sueño excesivo, producto de lo que han estado viviendo o pasando. Y por último, aún afectaciones gastrointestinales. Personas que tienen problemas o algún tipo de crisis de las que ya hemos hablado, pueden tener estos efectos en su vida, afectaciones aún también gastrointestinales en su estómago. Así que tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que también ser personas muy empáticas que pueden ayudar a otros y darles misericordia. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de las pautas para la consejería pastoral en casos de crisis. ¿Qué puedes tú hacer para ayudar a ese paciente, a ese aconsejado, a ese hermano, esa hermana que viene a pedirte ayuda en tiempo de crisis? ¿Están listos? Por su naturaleza, la crisis implica una condición de eventos que demanda una intervención inmediata, ¿verdad que sí?
Tal atención requiere unas competencias especiales por parte del consejero. Para orientar esta labor, vamos a hablar de algunos puntos que tú puedes hacer y puedes practicar como consejero para ayudar a las personas. Y número 1, dentro de las pautas que debes de tú hacer para ayudar a las personas en tiempo de crisis son: 1, ayudar a restaurar el funcionamiento de la persona al reducir la presión de sentimientos reprimidos que generan bloqueos emocionales. Ayudar a restaurar el funcionamiento de la persona, ayudarle a que vuelva otra vez a la normalidad y a lo que usualmente hacía cotidianamente. Es importante poder ayudar a las personas a que vuelvan, a pesar de la crisis y las circunstancias, ayudarlos a restaurar el funcionamiento de la persona. Hay personas que por alguna situación, alguna crisis, ¿verdad?, ya no quieren cuidar a sus hijos. Perdió un ser querido, pasó alguna situación en su trabajo, y nuestro deber como consejeros es ayudarles a restaurar el funcionamiento de la persona. Número 2, ayudar al aconsejado a tratar directa y responsablemente con una decisión específica. Dentro de estas crisis, realmente algunas ocasiones se necesitan tomar decisiones muy importantes, y es ayudar al aconsejado a tratar directa y responsablemente con una decisión específica. Un ejemplo: hay personas que al conocer que tienen alguna enfermedad, quieren tomar decisiones muy apresuradas, muy rápidas, y algunas de ellas inclusive pensarán que quitarse la vida sería una mejor manera, que dejar a la familia e irse a perder y morir en la montaña sería la mejor manera. Tú necesitas estar ahí para escuchar y para ayudar al aconsejado a tratar directa y responsablemente en decisiones que realmente repercutirán no solamente en su vida, sino en la vida de otros. Número 3, ministrar esperanza en el aconsejado. En medio de cualquier situación, aunque esté tan difícil, aún en medio de un diagnóstico muy difícil, es necesario que tú como consejero puedas ministrar esperanza en el aconsejado a través de las promesas de Dios con su palabra. Eso es algo muy importante. Tú y yo podemos hablar y podemos animarle y podemos buscar dar un consejo y unas palabras llenas de amor, pero ninguna otra cosa hará más efecto en la vida de una persona que ha recibido un golpe o en medio de una crisis que esté viviendo. Ninguna otra cosa ayudará más que la palabra de Dios. Por eso es que tú tienes que leer la palabra de Dios, anunciársela, y tú necesitas estar listo con los versículos, con la palabra en tu corazón para hablarla. Y número 4, ayudar a las personas a identificar. Esto es lo que tú tienes que hacer. Ayudar a las personas a identificar y movilizar sus recursos y alternativas para enfrentar la crisis. ¿Qué estoy diciendo en este punto número 4? Hay personas que al recibir esta situación difícil de la crisis, ya sea lo que el doctor ha dicho, el divorcio, situaciones difíciles, debes de ayudar a identificar, a movilizar sus recursos para enfrentar la crisis. ¿Qué significa eso? Que después de que hemos hablado fe y esperanza, debemos de buscar ayudarles a que ellos empiecen a hacer algo para enfrentar la crisis. Darles ideas de cómo ellos pudieran hacer algo en medio de este tiempo difíciles. Hemos encontrado esperanza en la Biblia. Ahora necesitamos ayudarles a movilizar sus recursos y lo que ella tiene y lo que ella es para encontrar o para enfrentar la crisis.
Un ejemplo, el esposo se ha ido de casa. Está ella viviendo en medio de esta crisis, de esta situación. La aconsejamos, le traemos esperanza, estamos tratando ahí de escucharle, ¿verdad? De que ella drene esa herida. Pero también empezamos a ver hacia el futuro y a hablarle acerca de lo que ella puede hacer con sus recursos que ahora tiene para salir adelante. Eso es algo muy importante. Los consejeros no solamente debemos de escuchar y hablar de cosas, obviamente de la palabra, pero también necesitamos ser gente que puede movilizar al aconsejado a ser proactivo, a que cree y que haga algo con su vida, con sus recursos que ahora mismo ya tiene. Y número 5, después de que han sido exploradas las alternativas, es ayudarles a elegir el plan de acción más adelantado, más personal para ellos. Ayudarles a ellos a ver las alternativas y ayudarles a que ellos puedan tomar decisiones que puedan ellos implementar en su vida. Y número 6, interrumpir las reacciones de pánico, ayudando al aconsejado a enfrentar y tratar con los problemas inmediatos y concretos. ¿Qué significa eso? Interrumpir las reacciones de pánico, ayudarle que esos tiempos de pánico puedan los podamos ayudar, a salir de esos tiempos de pánico. Podemos decirles, mira, cuando te sientas estresada, cuando te sientas de esta manera, tú puedes empezar a leer la Biblia de esta manera. O en mi caso, yo recuerdo alguna ocasión que les di una bolsa y esta bolsa es para reducir el estrés o para reducir momentos de tensión, o cuando las personas empiezan a tener un momento, un episodio, ¿verdad? De este tipo de demasiado estrés, que inclusive a veces sienten que les falta el aire. Y una bolsa, yo recuerdo cuando le di esta bolsa como tipo de ayuda a una persona, ella la usaba y le ayudaba a tranquilizarse. Tú como consejero debes de buscar diversos medios o maneras de cómo en un momento específico, mientras ella tenga un problema, ¿verdad? De estrés o por el recordar el suceso, ¿cómo le puedes ayudar para salir adelante en ese episodio? Es algo muy importante. Y número 7 es estimular la confianza en sí misma de la persona y su competencia. Y número 7, estimular la confianza en sí misma de la persona y su competencia funcional, sugiriendo un número limitado de sesiones. Debemos de ayudarles a las personas. En medio de este caso es que la vida sigue y ellos necesitan afrontar y seguir adelante. Y número 8, establecer una relación cálida y de aceptación que permita que la persona regrese después en busca de asesoramiento. La idea es dejar la puerta abierta de modo que las personas se sientan libres para regresar cuando así lo requieran. Nosotros como consejeros debemos de buscar ayudar en lo mejor que podamos y también reconocer que tal vez algunas personas, por la crisis que están viviendo y por el suceso tan terrible que está pasando todo su ser, necesitarán tal vez ayuda más especializada. Y tal vez tú puedes remitirlos con alguien que pueda recomendarles algunos medicamentos, puede ser naturales, para bajar el estrés o para poder dormir. Tú puedes saber y tú puedes identificar qué es lo que puedes hacer. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hablar, para terminar este tiempo, vamos a hablar acerca de la consejería en casos de duelos. El dolor es una realidad humana que pone en evidencia nuestras limitaciones y temores. Por eso la tendencia humana frente al sufrimiento es tratar de evitarlo.
A veces como cristianos consideramos los padecimientos de Jesús como el medio por el cual nosotros nos escapamos del sufrimiento. Pensamos que Él sufrió por nosotros para que no tengamos nosotros que sufrir. La enseñanza de la primera carta de Pedro contradice tal concepto y se adhiere a la teoría de la existencia humana. Pedro presenta el sufrimiento como parte necesario del plan divino, tanto para Cristo como para el creyente. El sufrimiento está presente en todas las realidades de la vida humana. La labor de la consejería exige la comprensión de las problemáticas humanas para saber cómo ayudar a los demás. ¿Qué es el duelo? Veamos qué es el duelo. El término de duelo significa dolor o aflicción. El duelo hace referencia a la reacción natural del ser humano frente a una pérdida significativa. Esta pérdida puede ser de diferente índole: humana, emocional, territorial, material, entre otras. El duelo es un proceso a través del cual el individuo experimenta distintas reacciones sentimentales, alteraciones físicas, cognitivas y conductuales. A través del siguiente gráfico se describen de manera general algunas de las reacciones o indicadores que suelen estar presentes en los procesos de la elaboración del duelo. Es importante aclarar que estas reacciones no son un modelo rígido, pueden aparecer nuevas reacciones o no estar alguna de ellas. Lo importante es que el consejero comprenda que estas reacciones pueden hacer parte del proceso de la elaboración de un duelo normal. Sin embargo, sugerimos la remisión a especialistas, puede ser un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra. En caso de los que tales reacciones sean demasiado intensas, de tal manera que le impida al individuo adaptarse, reorganizando su vida y reintegrándose al mundo real. Bueno, vamos a ver este gráfico de reacciones frecuentes frente a la pérdida. Y vamos a ver los sentimientos en cuanto a los sentimientos que una persona tiene en medio de esta crisis, específicamente en el duelo, los sentimientos, y vamos también a ver las reacciones fisiológicas que los cuerpos o las personas pueden sentir. Por eso debemos de estar muy alertas en lo que estamos viendo a nuestros aconsejados. Por ejemplo, sentimientos de tristeza profunda, reacciones fisiológicas pueden ser un vacío en el estómago. Una persona que tiene mucha ira, mucho enojo reprimido y puede sentirse con la garganta apretada, el pecho apretado. Una persona que tiene mucha culpa por lo que pasó, por lo que hizo, por lo que sucedió, puede también tener falta de aliento. Ese es en reacciones fisiológicas. Un sentimiento, por ejemplo, de ansiedad puede desarrollar en el cuerpo o en la persona sensibilidad extrema al ruido. Una persona que tenga un sentimiento de soledad, su reacción física pudiera ser debilidad muscular. Una persona que se aísla, su reacción física podrá ser falta de energía. Una persona que tenga adormecimiento en su reacción física va a ser desgano de hacer a las cosas. Una persona que se sienta desesperada va a tener esta reacción física, va a sentir que su boca está seca. Una persona que tenga dolor en su corazón, esa persona va a tener dolor de cabeza recurrentes. Una persona que tenga temores va usualmente a respirar, va a tener una respiración suspirante, así como una persona que tenga temor. Una persona que tenga anhelos, ideas, planes, puede inclusive sentir mareos. Una persona que tenga un sentimiento de pánico, de ansiedad, puede inclusive sentir palpitaciones. Recuerden que lo que decíamos es que todo está ligado, los sentimientos, lo emocional, a lo físico. Y es importante poder nosotros darnos cuenta y poder saber que reacciones o sentimientos o lo que sentimos pueden crear reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Y es muy importante poder
poder trabajar y saber y conocer para que no haya un mal diagnóstico. Eso es algo muy importante. Bueno, vamos a ver ahora acerca de los pensamientos e ideas, y después vamos a ver los pensamientos e ideas que una persona tiene, y vamos a ver los comportamientos y hábitos que esa persona usualmente haría por medio de una idea. ¿Se entiende? O sea, una persona que ha estado en medio de una crisis o específicamente en un duelo y tiene estos pensamientos e ideas, usualmente tendrá un comportamiento y un hábito de este tipo. ¿Están listos? Una persona que tenga estos pensamientos o ideas de incredulidad inicial será una persona que usualmente tendrá en su comportamiento desvelo o insomnio. Una persona que esté confundida en sus ideas o pensamientos, en su comportamiento diario, en su hábito, tendrá un sueño excesivo. Una persona que esté preocupada y tenga pensamientos de preocupación continuos, será una persona que tenga un comportamiento en su hábito de desasosiego, o sea, no estará quieto, no estará tranquilo, no estará en paz. Una persona que tenga un pensamiento o idea de sentir la presencia del difunto, de pensamiento de sentir aquí está conmigo, de sentir la presencia del difunto, esta persona en sus comportamientos, en sus hábitos, tendrá apetito excesivo. O sea, estará tan preocupado, tan estresado, que en su comportamiento tendrá apetito excesivo. Personas que tengan pensamientos o ideas de ilusiones auditivas serán personas que tengan pérdida del apetito en su comportamiento. Así que hemos ilustrado algunos de los comportamientos que las personas pueden tener en base a los sentimientos que las personas pueden albergar en sus. Vamos a ver acerca del objetivo del proceso de elaboración del duelo. Hay una herida, en este caso, hubo un fallecimiento de un ser querido. Lo que hacemos entonces es, lo normal de un duelo son estas etapas y vamos a verlo. ¿Listos? Existen las etapas del duelo y las etapas del duelo es, número 1, la negación. O sea, es el tiempo en que se presenta la incredulidad y la negación consciente o inconsciente de los eventos ocurridos. Esta etapa puede durar desde algunos minutos hasta algunos meses y años. Por eso es muy importante la ayuda del consejero para poder ayudar a ir movilizando o moviendo al aconsejado en la etapa normal de duelo. Lo normal de la negación dentro de la etapa de duelo, mientras la persona ha perdido un ser querido, sería minutos o tal vez algunos días en la negación de lo que ha sucedido. Pero no sería normal que ocurran meses o años. Algunas frases comunes en esta etapa de la negación es: esto no me puede estar ocurriendo a mí, esto no puede ser verdad, no es justo, no es cierto. La negación es una etapa que hay que atravesar para superar la pérdida. La negación tiene la intención de decirle a la realidad de la pérdida que espere, que nos dé una tregua, que aún no estamos preparados para enfrentar la vida sin lo perdido. En este tiempo la persona afectada puede explotar en llanto, estar muy callada y tranquila. También puede comportarse de manera insensible, estar muy exaltada o aislarse. En caso de que persista el aislamiento luego de mucho tiempo, se debe hacer remisión a un especialista en el tema. Esto es algo muy importante. Algunas recomendaciones para el cuidado y acompañamiento pastoral en medio de esta etapa de negación del duelo es: la presencia del pastor impartirá mucho consuelo y compañía a la persona. Eso es necesario. Permitir la expresión del dolor y el llanto. Es importante escuchar sus rabias, asombros, sus dudas, su llanto, entre otros. O sea,
es necesario y debemos de darle total libertad para que se exprese con lo que esa persona está sintiendo. Evitar frases religiosas en esta etapa de negación, se recomiendan hacerlo. Se recomienda que usted no diga palabras como, ¿por qué llora? ¿Dónde está su fe? No es correcto. No es correcto decirle a una persona que su familiar ha partido, ya partió con el Señor, no llore. No es correcto hacerlo. No es correcto decirle, recuerde que usted es el que debe alentar a su familia. Recuerde que usted es la columna de esta casa, usted debe de estar fuerte. Usted debe de evitar esas frases. Usted necesita darle la libertad a esa persona a que se exprese. Es parte del duelo y es parte de este tiempo de pérdida. Usted necesita respetar el silencio de las personas que así lo requieran. Usted necesita mostrarle a la persona o a la familia que Dios comprende y se identifica con su dolor. Promover el apoyo emocional e instrumental de otros miembros de la familia y allegados y miembros de la iglesia es importante. Tal vez en el tiempo del duelo, mientras hay un servicio fúnebre, la iglesia puede poner a disposición el grupo de alabanza o las instalaciones, pues para poder tener un sepelio. La ayuda de toda la iglesia en una temporada de este tipo es muy importante. Hay otra etapa dentro de esta etapa de duelo, es el tiempo del enojo. El enojo, cuando ya no es posible negar la realidad de la pérdida, el siguiente sentimiento que toma es el enojo, la ira. Esta es una de las etapas más intensas y se caracteriza. Esta es una de las etapas más intensas y se caracteriza por enojo, rabia, miedo, tristeza. Algunas frases comunes en esta etapa son: ¿por qué? No es justo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Es importante que el consejero comprenda que este enojo es parte del proceso normal del duelo, que debajo de sus preguntas hay un profundo dolor ocasionado por la pérdida. Algunas recomendaciones para el cuidado y acompañamiento pastoral son, dentro de esta etapa del enojo, seguir apoyando a la persona en duelo con nuestra presencia y palabras de aliento. Motivar a la expresión de sentimientos, temores o interrogantes frente a la pérdida. Tener una actitud todo el tiempo de escuchar para poder ayudar al aconsejado. No debe de establecer juicios ni sermones sobre el aconsejado. Una de las grandes necesidades en esta etapa del duelo es expresar sin temor a ser señalados. O sea, debemos de darle la libertad a las personas de expresar lo que están sintiendo. Abrir la puerta y hacerle saber al aconsejado que estará allí usted siempre cuando él lo necesite. Hay otra etapa en la etapa del duelo que es después del enojo, es negación o depresión. Es una etapa de mucho desespero, ya que al ser inevitable la pérdida, las personas experimentan la verdadera tristeza y dolor que trae consigo la pérdida. En esta etapa las personas permanecen mucho tiempo en el pasado intentando negociar y buscar alternativas para no perder lo que se perdió. Así como también se piensa en lo maravilloso que sería la vida si lo perdido estuviera aún con nosotros. En este caso, un familiar. El pensamiento que más se observa en esta etapa es deseo de querer regresar el tiempo. Las frases comunes en esta etapa son: si pudiera repetirlo, si yo no lo hubiera dicho, si yo hubiera estado allí. Por su parte, la depresión se manifiesta cuando la persona, al contemplar la dolorosa realidad del presente, experimenta una sensación de vacío, soledad y tristeza al reconocer que ya no puede negar, eliminar ni tampoco revertir el tiempo para cambiar su pérdida actual. Algunas recomendaciones para el cuidado y acompañamiento pastoral son: visitar periódicamente a la persona, fomentar las expresiones de sentimientos y pensamientos y temores de los aconsejados, ministrar al corazón con textos bíblicos que restauren,
de la depresión. Motivar a las personas a venir a espacios grupales de oración y venir a la iglesia, los cuales traen mucha paz y fortaleza a los aconsejados. Cuidar y acompañar el desarrollo de la vida espiritual del aconsejado. Motivar a los miembros de la iglesia para que con sabiduría y prudencia realicen visitas a las personas que han pasado por o que están pasando por un duelo. Motivar al aconsejado a reintegrarse a la vida en comunidad. Escuches, esto es importante. Motivar al aconsejado a reintegrarse a la comunidad, a la iglesia, a su trabajo. Ayudarle a que se reintegre. Por último, vamos a hablar acerca de la aceptación. Aceptar la pérdida es concluir un ciclo y dejar ir algo que ha sido muy amado. Es aprender a vivir sin esa persona, situación o cosa. Esta etapa ocurre cuando la persona reorganiza su vida adaptándose a la pérdida y siente que puede volver a disfrutar la vida sin experimentar ningún sentimiento, culpa o remordimiento. Vale la pena aclarar que en muchos casos la elaboración del duelo no implica la desaparición total del dolor. La clave está en la intensidad del dolor, ya que ahora el individuo puede seguir adelante con su proyecto de vida. Esta etapa, el estado de depresivo y el dolor y el sufrimiento empieza a disminuir, la persona experimenta alivio. El aconsejado puede mirar el futuro con esperanza. Es una etapa de aceptación. Cuando se entra en esta etapa de aceptación, ahora empieza a cambiar su manera de ver y su percepción de las cosas. Ahora va a empezar a tener paz en medio de las circunstancias y va a poder inclusive encontrar esperanza en medio de un futuro incierto. Vale la pena aclarar que aceptar no significa sentirse bien o estar de acuerdo con lo sucedido. Significa que hay una nueva realidad y que debemos aprender a vivir con ella. Algunas recomendaciones que el consejero puede hacer o el pastor puede hacer para ayudar a una persona que ahora está en esta etapa de aceptación es ayudar a la persona a reorganizar su proyecto de vida. Poner algunas cosas por delante para traer este futuro o esta idea o esta proyección o esta paz o estos planes hacia el futuro. Ayudarle a reorganizar su vida. Es importante revisar cuál es el nuevo plan de vida que quiere seguir y que quiere lograr. El consejero también debe de motivar la reintegración del aconsejado al ministerio o servicio de la iglesia o en su caso al trabajo o a la comunidad. Enseñar un discipulado acerca del sufrimiento, a través del cual demuestre cómo Dios está presente en el dolor y cómo a través de Dios cumplirá sus planes en la persona. Usted también puede hacer como consejero o pastor, fortalecer la red de apoyo con los familiares o allegados o amigos. Las redes de apoyo con su acompañamiento facilitan en grandes dimensiones la restauración de las personas en duelo. Y usted también puede abrir la puerta y decirle que usted estará ahí cada vez que lo necesiten. Amén. Esto ha sido realmente un tema muy importante y para mí creo que es un tema que necesitamos como consejeros saber y guardarlo en nuestro corazón. Y es muy importante también tenerlo en cuenta porque casos de este tipo nos encontraremos en todo tiempo. Soy el pastor Nicolás Velasco y me ha dado mucho gusto poder estar contigo viendo este tema tan importante acerca de el duelo. Y bueno, nos vemos en la próxima para hablar acerca de la consejería en casos de adicción. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.